días a todos los amigos de Familia Saludable que hoy 1 de junio nos están viendo. Nuevo mes de la fiesta de Chimbote, fiesta de San Pedrito. Pero también nosotros en la misma preocupación de siempre de que nuestra sociedad sigue viviendo climas de violencia y esta semana, en estos días, hemos visto bastante violencia en Nuevo Chimbote, en Chimbote, parejas que atacan a las mujeres con la violencia contra la mujer, también entre policías que se han agarrado a balazos y que en realidad pareciera que es una cosa que no debería estar presente, y la muerte del fiscal, el asesinato del fiscal en Huaraz, de una persona que ha sido sancionado, ¿no? Pedido que se le quite la libertad, con lo cual ha justificado ese pedido. Por eso es que nosotros estamos interesados en este programa, para que llegue a la población general, para que podamos vivir un clima de paz, formar un individuo saludable, para que en la sociedad pueda formar una familia saludable en un contexto de un Perú también saludable. Es una tarea constante, difícil, no se ve inmediatamente los resultados, pero estamos seguros que con la colaboración de usted lo podemos lograr. Por eso es que seguimos en esta tarea. Hoy día vamos a tener el tema que es sobre aprendizaje. El tema de aprendizaje es principalmente, nosotros lo vemos desde la niñez, hemos dicho ya, nuestro programa se encarga de darle un enfoque integral a este problema, a todos los problemas de salud que vemos, y este problema integral, como lo vimos en lenguaje la semana pasada, tiene que ver desde la gestación y en adelante. Pero vamos con la primera diapositiva para ir iniciando nuestro programa. Nosotros hemos insistido en que qué cosa es aprender. Aprender entonces es adquirir, analizar y comprender una información y aplicarla a la propia existencia. Lo que nosotros vemos es que tenemos escolares que aprenden de paporreta, que por decir no se debe cruzar la calle cuando está con luz roja, y sin embargo la cruzan. Quiere decir que no se ha aplicado a su existencia ese concepto, ¿no? Entonces, todos tenemos que, si vamos a aprender algo, olvidar lo anterior y en esta nueva conducta irla practicando, estudiando, observando. La siguiente, por favor. Entonces, el aprendizaje es el proceso. Es un proceso en el cual se modifican, adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Y esto como resultado del estudio, la instrucción, el razonamiento, la observación y por supuesto la práctica constante de esta situación. Yo quiero aquí hacer un paréntesis porque quiero que también participe el licenciado Lenín León, que está como siempre apoyándome y ayudando hoy día. Entonces es mi co-conductor del programa y vamos a seguir, Lenín, con el saludo y con el programa. Bien, muy buenos días a todos nuestros televidentes de este programa Familia Salud. Todos los días sábados, desde las 9 hasta las 10 de la mañana por Cosmos TV. Hay que recordar de que el aprendizaje abarca varios aspectos. Uno de los que tenemos que ver es la etapa de desarrollo en el niño.
Cuando el niño es pequeño, antes de los 2 años hasta los 3 años, aprende a través de la experiencia, a través de la manipulación de objetos, a través de lo motor, de lo sensorial. Cuando va creciendo, el niño va entendiendo según lo funcional, es decir, que la taza sirve para servir el agua, para tomar agua, que la silla sirve para sentarse. Según sus funciones, el niño va aprendiendo cosas de su medio ambiente. En el nivel inicial, las profesoras, los educadores enseñan a través de la función, de la función de las cosas, ¿no? Para qué sirve el lápiz, para qué sirve el cuaderno, y comienzan a hacer los trazos pequeños para que vayan estimulando poco a poco a la escritura, a la matemática, a la lectura. Ya cuando llegan a una etapa de la primaria, por el método tradicional, es a través de la repetición. Hacemos las famosas planas, donde se les da un ejemplo y el niño tiene que ir repitiendo hasta que se vaya memorizando y aprendiendo poco a poco, y así vamos aprendiendo según cada etapa. Eso es desde el nivel de desarrollo. También existe el aprendizaje a través del medio, es decir, los padres tenemos que estimular para que nuestro hijo aprenda. Nuestro medio tiene que ser nutricional a nivel del aprendizaje, para que el niño tenga experiencias para aprender. Por ejemplo, si es que yo como padre le enseño a mi hijo que la lectura nos entretiene porque el padre lee, el niño va a tener ese hábito para leer por la imitación que ellos tienen. Entonces el aprendizaje tiene que ver con la etapa del desarrollo y también con la estimulación de los medios, ¿no? Y justo como hablaba un poco ahí la doctora, el aprendizaje es un proceso a través del cual se modifican y se adquieren nuevas habilidades. El aprendizaje empieza, como entendemos un proceso, ¿en qué consiste este proceso? El proceso empieza con la atención, con la percepción, con la comprensión de lo que estoy percibiendo, con la memoria, y de ahí con la reproducción, con el ejemplo, con la motricidad, ¿no? Entonces eso es un inicio como para continuar con el tema de aprendizaje. ¿Sí? Sí, claro. La siguiente diapositiva, por ejemplo. El proceso entonces se desarrolla de acuerdo a la capacidad de cada uno. Decíamos que todo es un proceso porque no comienza cuando el niño tiene 3 años, no comienza cuando el niño tiene 4, no comienza cuando el niño tiene 6, comienza cuando el niño nace. Y ese aprendizaje es desde el momento en que la mamá está mirando a su niño y tiene que saber reconocer las diferencias entre un niño y el otro, que sea de su familia, ya sea su otro hijo, y qué cosas son los que lo pueden estimular. Entonces, ¿por qué? Porque cada niño trae su propia genética y con esa genética puede traer también algunos trastornos, que lo vamos a hablar un poquito más después, pero algunos trastornos de esta forma de aprendizaje. Todos estamos capacitados para aprender, solamente que hay que buscar la forma en que eso se aprende. Entonces, algunas cuestiones como la alimentación debería estar absolutamente señalado que todos los niños que vayan al colegio, aunque ahorita ya se está haciendo por lo menos el control de hemoglobina, por ejemplo, deben estar en condiciones de poder atender a esta parte que si nosotros no lo tenemos bien alimentado no lo vamos a poder estimular adecuadamente. La siguiente, por favor. Entonces, en la primera parte del aprendizaje, lo hemos conversado también, es la imitación. Y por eso también nosotros a la hora que decimos hay que estimular al niño, hay que sonreírle. Sí. Hay que sonreírle, el niño también sonríe, ¿no? Cuando ve a su papá, a su mamá de cólera, digamos, molesto,
el niño también se asusta, tiene una reacción y tiende a replicar lo mismo. Entonces la primera parte siempre es la imitación. Te ve agarrando el celular, él también quiere el celular, ¿no? Te ve manejando carro, él también quiere manejar carro. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Bueno, el aprendizaje, ya lo hemos dicho, es un cambio, pero este cambio es con el establecimiento de una asociación. Hay que ir armando las conexiones entre el cerebro izquierdo, el cerebro derecho y todo el sistema límbico que hay después, ¿no? La siguiente, entonces. Entonces, ¿qué necesitamos del aprendizaje? Nosotros necesitamos que haya el algo que aprender, que es el objeto en este caso, ¿no? O sea, ¿qué cosa voy a aprender? Voy a aprender a manejar mi computadora. Es el objeto. El sujeto es la persona, el niño, el adulto, el adolescente que quiere aprender y que tiene que ser voluntario. Si tenemos un niño negativista, lo primero que hay que hacer es cambiarle la forma de ver las cosas y decirle, hijito, tienes que aprender a hacer esto, convencerlo para que pueda ser el sujeto dispuesto a aprender. Sí. Si no, no lo va a aprender. Sí, es cierto. Eso es muy importante para los padres porque la importancia de la motivación a que el niño o que la persona aprenda. Primero tenemos que motivarlo. Los padres nos olvidamos de la motivación y exigimos un aprendizaje a un niño desmotivado, a un niño que siente tristeza, a un niño que siente que todo lo hace mal, porque los padres siempre se quejan de que todo lo hace mal, o los profesores. Entonces tenemos un sujeto que no está motivado a aprender. Entonces tenemos que siempre motivarlo para que tenga esta predisposición y el aprendizaje sea más adecuado. Eso es muy importante. Y lo que decías es cierto. O sea, ¿yo qué le voy a decir? Hijo, lee, pero yo no leo ni el periódico. Entonces tienes que agarrar el libro, sentarse, leer, para crear ese interés en el niño de que pueda aprender. Se requiere entonces además un esfuerzo, no es una cuestión que ingresa y ya está, lo que decíamos la vez pasada, le pones el televisor al niño y no necesariamente aprende todo lo que está allí, así sea pues muy educativo. Lo que necesitas es sentarse, hacerle consciente de cada cosa que está aprendiendo, ¿no? Necesita tiempo, indudablemente. Padres, por favor, siéntense con sus hijos a enseñarles cada cosa, mayor razón si es que tiene algún problema de aprendizaje. Entonces, este nuevo objeto de lo que se va a aprender siempre tiene que estar en relación con el que aprende. Hay niños que aprenden más con la vista. Se aprende en general vista, oído, mano, ¿no? Otros a la mano, a la repetición, lo que estaba diciendo Lenin, y cada uno o con música o mientras va. Entonces, esos partes importantes de cada niño tenemos que conocerlo nosotros. La siguiente, por favor. Sí, algo querías decir. Sí, justamente con respecto al esfuerzo y también hacia de las diversas formas de aprender. Últimamente se está hablando mucho sobre las inteligencias múltiples, es decir, cada niño tiene una forma distinta de aprendizaje. Hay niños que tienen más habilidades para las matemáticas, otros más habilidad para las letras, otros para pintar y dibujar, otros para bailar, otros para ver la naturaleza, hay otros para ser más rápidos amigos, hay otros que se conocen más rápido ellos mismos. Es importante conocer a nuestro niño cómo es. Cada niño tiene una
forma distinta de aprendizaje, una inteligencia distinta. Y como padres, nuestra responsabilidad es conocer a nuestros niños, como venimos hablando siempre en familias saludables, que hay que conocer a nuestros niños desde la concepción y conforme va a ir desarrollándose, para saber cómo es que mi hijo aprende. Entonces, tenemos que conocer a nuestro niño. Y también sobre el esfuerzo. El esfuerzo no solamente es del niño, también es del padre, de estar ahí a su lado, y si nosotros mantenemos ese esfuerzo, nuestro hijo va a aprender por la imitación a esforzarse. No hay que facilitar tanto las cosas, hay que generar siempre un esfuerzo, porque el día a día, el desarrollo, siempre hay un esfuerzo, siempre estamos lidiando con dificultades y con problemas, y todo tiene un esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es una parte para reforzar con respecto al esfuerzo, a la motivación y a las diferentes habilidades que uno aprende. Así es. Lo que va aprendiendo entonces va integrándose a su cerebrito y se va, todo lo que dice acá, 5, 6, 7, 8 y 9, todo es una integración al cerebro de lo que el niño va aprendiendo. Vamos a hacer un pequeño corte para continuar con nuestro programa. Ya. Sí. Para ¿cómo se hace? complejo de nuestro cerebro hace que tengamos funciones bien complejas, pero que felizmente hemos sido capaces de estudiar y de transmitir a través del tiempo hasta ahorita todos los avances que se logran en el conocimiento del propio ser humano. En la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente. Vamos a ver que hay algunos factores en el aprendizaje en los cuales vamos a ver la inteligencia, lo que decíamos, un factor desde el nacimiento, la salud, si el niño está anémico, si el niño está desnutrido, si tiene de repente alguna otra enfermedad o de los mismos trastornos neurológicos y de aprendizaje, ¿no? Algunos otros problemas como es la vista, el oído, pues antes de que el niño vaya al colegio tendríamos que hacerle una evaluación de la vista y una evaluación del oído, porque con eso va a desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Igual su personalidad, lo que estábamos diciendo, hay niños que son un poquito negativistas, otros se frustran rápidamente y tienes que verle todo esas cosas, aparte de los problemas propios del aprendizaje. Y en los otros factores también, cómo está el ambiente, lo que ya habíamos dicho, en el ambiente en la casa. Hay un ambiente que es para aprender, para estudiar, está el papá, está la mamá, hay algún adulto que le pueda enseñar al niño, ¿no? Eso es importantísimo. Igual que si hay problemas
en la pareja, en la familia, a veces algún familiar enfermo, etcétera, ¿no? Entonces eso puede hacer que no tengamos satisfacción en el progreso educativo del niño. Unita más para dejarle en la siguiente. Entonces, en este resumen tenemos: los problemas de aprendizaje pueden ser multifactoriales, genéticos, familiares, escolares, o sea que también el profesor tiene que ver, y la forma de la enseñanza, lo que estaba diciendo Lenin, cada niño tiene desarrollado una determinada forma de inteligencia, una determinada forma de aprendizaje, culturales también, por supuesto, ¿no? Y los adaptativos en general. Hay papás que gustan de estar cambiándolo todos los años del colegio a los niños, y esto le crea una desadaptación que no necesariamente le va a ayudar y facilitar el aprendizaje. Los problemas de aprendizaje son más frecuentes en varones, ¿no? La forma de este problema de aprendizaje depende de la edad. El programa pasado hemos visto nosotros el problema del lenguaje, y si ya tiene algunos problemas de lenguaje y alguna dificultad para armar frases, etcétera, puede tener problemas, o en la parte psicomotora, ¿no? Puede tener problemas en la escritura, ¿no? Puede tener problemas también en la lectura o en el cálculo, que también se aprende, ¿no? Entonces, muchos dicen que, por ejemplo, si ya tiene problemas de lenguaje, en la parte educativa tiene problema para la comprensión de la lectura, y después tiene problemas ya, pero en la ortografía, y cuando es adulto queda con algún problema siempre en la ortografía, en algo que ahora lo vemos bastante en redes sociales, además. Sí. ¿No? La detección y tratamiento de estos problemas de aprendizaje deben realizarse antes de los 7 años. O sea, habíamos visto también que son etapas claves en las cuales hay que motivar al niño, ¿no? En este caso, la detección y el tratamiento debe realizarse antes de los 7 años. Todos los símbolos de lectura y escritura deben empezar lo antes posible, entre los 4 y los 6 años. O sea que al niño también hay que decirle qué dice allí, a qué dice allá, ¿no? Cuál es la mamá, papá, etcétera, para que el niño pueda ir aprendiendo la simbología, ¿no? Igualmente, el pronóstico empeora proporcionalmente al tiempo que se tarde en detectar el problema. A ver, sí, ¿algún comentario? Sí, justamente eso es importante. En la detección y en el tratamiento, por lo general, se acude a los profesionales, siendo a veces los primeros en ser vistos son los psicólogos, ¿no? Hay que entender que la evaluación para los problemas de aprendizaje, un poco para orientar a las personas, empieza con una evaluación del nivel intelectual. Después hacemos una evaluación de las capacidades cerebrales o cognitivas, también hacemos una evaluación de la personalidad o de las emociones en el niño, y también hacemos una evaluación en la familia y en el entorno a través de la entrevista, porque como estábamos hablando aquí, si bien es cierto, el niño puede tener buena capacidad de aprendizaje, sus funciones cerebrales están óptimas, ¿no? Y quizás en el ambiente familiar hay dificultades, ¿no? La violencia en la familia hace que el niño no preste atención, esté preocupado más en que si el papá le va a pegar a la mamá, o si hay un problema en la casa, va a estar más preocupado en eso. Entonces es muy importante la evaluación. Si en la evaluación nosotros determinamos de que a nivel familiar estamos dentro de lo correcto, el ambiente también en el ámbito escolar es óptimo, y no hay dificultades en las funciones cerebrales o en el nivel intelectual, lo que se sugiere es ir a un neuropediatra para que se haga una evaluación cerebral, y el neuropediatra va a determinar con más exactitud el diagnóstico de problemas de aprendizaje o alguna otra de deficiencia a nivel cerebral. Pero diciendo que
el neuropediatra va a hacer el diagnóstico para poder hacer el tratamiento. Exactamente. Pero el tratamiento no es necesariamente vitaminas. Acá estamos esperando de que nos den vitaminas y ya se soluciona el problema. Así no es así. O sea, lo que nosotros necesitamos es esa constancia permanente, ¿no? Porque ya hemos visto que para aprender necesitamos allí estar permanente, para que pueda establecerse esa relación en el cerebro. Así es, sí, eso es importante. Justo estábamos mencionando la importancia de la alimentación y también la importancia de la estimulación. Podemos tener niños bien alimentados porque de repente conocemos y siempre estamos en charlas, escuchando nuestros programas, cómo alimentar bien a nuestro niño, pero si no lo estimulamos va a haber una dificultad en el aprendizaje. Entonces es importante, así como la alimentación, también la estimulación. Y la estimulación inicial empieza con los padres. Por eso los padres tenemos que generar un esfuerzo para hablarle, para enseñarle a escribir, para enseñarle a saber cuál es su derecha, su izquierda, arriba, abajo, que son los inicios de la escolaridad, ¿no? Estar con el padre. Entonces, al estar con ellos, al motivarlos, ellos van a sentir que el aprendizaje es agradable, es bonito y van a tener ganas de ir al colegio y se van a motivar, pero todo es un esfuerzo constante, es un proceso y eso empieza desde el nacimiento e ir poco a poco. Es cierto que hay niños con problemas de lenguaje desde pequeños, ¿no? Pero si es que los estimulamos adecuadamente y no llegamos a los 4 o a los 6 años sin solucionar con ese déficit, de hecho que vamos a tener dificultades en el aprendizaje, ¿no? Por eso tenemos que hacer siempre la prevención, la importancia de ir a los controles cuando el niño es pequeño también, porque en las enfermeras cuando hacen el control de CRED ven si el niño está bien en su lenguaje, si está bien en su psicomotricidad, está bien en su parte social. Entonces desde ahí ya comenzamos a ver la importancia de la exigencia, hacer una buena evaluación en CRED, ¿no? Porque ahí también empieza desde la prevención, desde la detección temprana, el darnos cuenta si es que nuestro niño es a nivel intelectual, a nivel de sus habilidades igual a los demás niños, entendiendo de que cada niño es diferente, ¿no? Pero hay cosas que son muy distantes de un niño a otro, ¿no? Entonces eso tenemos que ir viendo, escuchar a las profesoras, también no exagerar, porque a veces vemos alguna cosa mínima y ya lo hacemos como que fuera algo grande, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Los niños a los 3, a los 4 años son inquietos porque es parte de la edad y a veces ya los diagnosticamos con problemas de hiperactividad desde esa edad. Hay que ver si es que está dentro de lo normal. Entonces todo eso se hace una evaluación para ver si es que nuestro niño está bien para llegar a la parte escolar, ¿no? Muy bien, creo que vamos a ir a un nuevo corte para hablar ya de algunos problemas específicos de este aprendizaje, ¿no? Y nos vamos a un corte, volvemos.
Muy bien, televidentes, hoy continuamos con nuestro programa Familias Saludables, como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por su canal Cosmos TV. El día de hoy estamos hablando sobre problemas de aprendizaje, la importancia de nuestro programa, entendiendo de que siempre nosotros somos un grupo de profesionales que queremos motivar a la población a ser una mejor, ¿no?, a comportarnos de mejor manera, a poder controlar nuestras emociones, a ser mejores ciudadanos, tener mejores ciudadanos para tener una familia saludable y así tener una sociedad saludable, ¿no? Y parte de nuestra motivación es continuar siempre con estos temas de interés de la población para mejorar cada vez como sociedad y como seres humanos. Entonces, el día de hoy estamos con el tema de problemas de aprendizaje. Ya hemos hablado un poco sobre cómo es la inteligencia, cómo es el desarrollo en el niño, cuál es el proceso del aprendizaje, desde la atención, la concentración, el tema cerebral, de la comprensión, la motricidad, el desarrollo que hay en el niño, la importancia de tener un ambiente adecuado y equilibrado para que nuestros niños aprendan, la importancia de las buenas relaciones en el ámbito escolar, porque cuando hay buenas relaciones en el ámbito escolar también el niño se siente tranquilo y motivado a estudiar. Todo eso es importante verlo, pero hay situaciones que ya parten del propio niño desde la gestación, desde la genética, que ya se convierten en trastornos que no dependen del ambiente, sino son partes del niño. Por eso ahora vamos a ver en las diapositivas algunas dificultades con respecto al aprendizaje que tenemos que tener en cuenta. Problemas de aprendizaje. Pasemos. Tenemos la discapacidad intelectual. Eso se refiere más a los niños con algún retardo mental. Hay inteligencias que son muy debajo de la mayoría de las personas. Cuando nosotros hacemos una evaluación psicológica del nivel intelectual, lo determinamos por números. Entonces, si el número es inferior al normal de las personas, ya determinamos un retardo mental pudiendo ser leve, grave o severo, o moderado, dependiendo de los números que el niño obtenga. Entonces, esto ya es una deficiencia en la intelectualidad que necesita un tipo de aprendizaje distinto. En estos niños, en estos escolares con discapacidad intelectual, tenemos dificultades en las habilidades de comunicación, tienen dificultad para comunicarse, y no es porque no quieran, sino que esta dificultad ya es cerebral por su misma característica. Tenemos dificultades en sus habilidades sociales. Hay niños que tienen 8 años, 9 años y no hacen lo que niños de esa edad tienen que hacer por su retardo, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta para tener una educación distinta con ellos. Dificultades en su autocuidado, niños que no se pueden alimentar bien, hay niños que no pueden vestirse adecuadamente. Entonces tenemos que tener una educación distinta con ellos, ¿no? A veces los niños con retardo mental, por lo general, algunos están dentro de escuelas especiales con niños con habilidades distintas o diferentes, y algunos niños que tienen cierta habilidad los incluyen en los centros educativos regulares, previa evaluación y seguimiento de las profesoras y de los terapistas capacitados en esta inclusión educativa, ¿no? Hay que ver que la discapacidad intelectual, alguna de las causas es genética, como en el caso de las personas con síndrome de Down, que hay un problema genético. Hay problemas de accidentes en la etapa prenatal, a veces ha habido caídas, enfermedades o infecciones durante la gestación que afectan al niño. Hay otras que son, y hay algunas otras causas que algunos síndromes que no se conocen cuáles son sus causas, pero que tienen esta dificultad intelectual. Entonces siempre hay que ver cómo es nuestro niño para que ellos tengan una educación acorde a sus capacidades. Hay que pasar a la otra diapositiva. Tenemos también desórdenes en el aprendizaje. Aquí habla básicamente sobre desórdenes del aprendizaje, problemas del aprendizaje, porque hay una deficiencia en el proceso de aprendizaje, y también problemas en la conducta que son propios en el niño. Tenemos los déficits de atención. Hay muchos niños que tienen déficit de atención
que se camuflen de repente con la hiperactividad o con niños con depresión o con ansiedad. Por eso hay que hacer bien una evaluación. Niños en problemas en la percepción. Justo con la doctora cuando hablábamos, hay niños que no ven, hay niños que no escuchan, entonces hay que ir a los especialistas para la audición o para la visión. De repente algunos niños necesitan lentes, algunos niños necesitan algunos audífonos para poder escuchar mejor, o tienen alguna otra dificultad en la parte de la sensibilidad motora, en la parte táctil, y necesitan ser evaluados para que tengan un tratamiento adecuado. Déficit en la retención, en la memoria. Hay niños que se les enseña, por más que se les enseña una y otra vez, no retienen adecuadamente, ¿no? Y hacemos una evaluación y tienen este desorden en la memoria, se olvidan rápidamente, olvidan sus cosas, olvidan sus cuadernos, sus lapiceros, sus mochilas, y no es solamente por descuido, sino es porque tienen este problema en la memoria. Hay otros niños que tienen problemas en la motricidad. Algunos niños tienen a veces dificultad en la lateralidad, si son diestros o si son zurdos, y eso también les dificulta. Hay niños que tienen que son muy elásticos en sus manos, entonces se cansan rápidamente para escribir. Por eso cuando nos dice nuestro niño, me canso para escribir, hay que evaluar su mano, porque de repente tienen hiperelaxitud, son muy elásticos, y al no tener esta fuerza en las manos se van a cansar. Y hay otros desórdenes en el aprendizaje, como la hiperactividad, que se caracteriza por esta impulsividad y esta inquietud, junto a problemas de atención que hacen que el niño sea desordenado en el aula, y no es porque ellos quieran o porque sean malcriados, sino porque tienen desorden que se tiene que tratar con previa evaluación de los especialistas adecuados, ¿no? Vamos a otra diapositiva para explicar algunos problemas del aprendizaje, ¿no? Son algunos términos técnicos que utilizamos los profesionales para describir, pero estoy seguro que nos vamos a entender muy bien. Con respecto a la discalculia, problemas en el cálculo, dificultades para contar. Hay niños que se les dificulta las matemáticas, entonces tenemos que ver si su dificultad realmente es grande, o si es una dificultad por desmotivación o por una dificultad en la enseñanza en los inicios de las matemáticas, cuando de repente están en la etapa inicial. Cuando hay estos problemas, los niños ya tienen un rechazo a las matemáticas. Entonces hay que ver si es un rechazo o si realmente es un problema. Hay niños que no entienden realmente los números por una dificultad cerebral, entonces se les conoce esa dificultad como discalculia o problemas en las matemáticas. Tenemos también la disfasia, trastornos en el lenguaje, en el aprendizaje, ¿no? Hay niños que no pueden hablar adecuadamente, ¿no? Porque tienen de repente dificultades en la R, en la L o en algunas otras letras, y los niños tienden a entender y escribir de esta forma, pero no es un problema en la escritura, sino es un problema en cómo es que su cerebro está procesando el lenguaje. Entonces eso es importante ver, ¿no? Entonces eso se conoce como disfasia. No es que el niño no comprenda en qué momento utilizar la R o la L, sino que tiene este problema que ya viene con problemas del habla o del lenguaje, que ya hemos hablado en un programa anterior. Tenemos las dispraxias, que son problemas en la coordinación motora. Hay niños que son torpes para correr, torpes para caminar, torpes para escribir, y esto le trae algunas de deficiencias en la motricidad que tenemos que evaluar también, y si es que tiene esto, ir al terapista físico, previa evaluación de los especialistas para ver qué terapia puede hacer el niño. También tenemos problemas en la ortografía, o también conocida disortografía, ¿no? Que tiene que ver con los signos de puntuación y cómo colocar algunas letras según las reglas gramaticales. Hay niños que por más que se les enseña, se les dificulta. No es por pereza en algunos casos, no es por desmotivación, sino es porque su cerebro no entiende como los demás. Entonces es un problema en la parte de la ortografía. También tenemos la dislexia. La dislexia es el problema de aprendizaje más común y más frecuente en los niños, que son las dificultades para leer correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños ven las letras alborotadas, es como que veamos todo desordenado y no entendamos de dónde empieza o dónde termina, o de repente vemos las letras y no lo podemos asociar con el sonido. Entonces, eso se le conoce como dislexia. Este es el problema de aprendizaje más frecuente
la dislexia, ¿no? Hay unos padres que llegan a la consulta y me dicen, mi niño no puede leer, tengo que leerle yo para que comprenda, ¿no? Entonces quizás estamos frente a una dislexia. O hay padres que ellos dicen, ¿no? Puede escribir bien porque copia bien de la pizarra pero no lee. Estamos hablando de una dislexia. Puede pasar eso, que el niño sí escriba y no lea, sucede porque hay un tema cerebral que no está funcionando bien. Y también tenemos la disgrafia, que es una dificultad en la escritura. En el ámbito escolar se exige que el niño haga una letra correcta, ordenada, redonda, según cómo se le enseña. Hay niños que pueden, pero hay niños por su problema en la disgrafia no lo pueden hacer correctamente. No solamente es por la forma, sino que rotan las letras. Por ejemplo, el 5 lo hacen como S, o el S lo hacen como 5. El F, la letra F, en vez de hacer las rayitas hacia la derecha, lo hacen hacia la izquierda, o cambian los números de posición. Es un problema de rotación al momento de escribir, o de omisión de letras, o de adición de letras, que tenemos que ir viendo que son parte de la disgrafia. Entonces, tanto la discalculia, la disfasia, la dispraxia, la disortografía, la dislexia y la disgrafia son problemas de aprendizaje que no solamente están porque el niño tenga una pereza, sino es porque tiene un problema neurológico cerebral que se tiene que tratar. Esto se trata a través de terapistas de aprendizaje. Algunos psicólogos tienen esta especialidad, algunos terapistas físicos tienen esta especialidad, o hay profesoras que también tienen esta especialidad y lo podemos hacer adecuadamente. No es lo mismo dificultades de aprendizaje con bajas notas. Las bajas notas son porque el niño no ha logrado aprender lo que tiene que aprender según su edad o según su grado. No, las dificultades de aprendizaje tienen que ver porque hay un problema en el procesamiento de la información para aprender. Hay un problema en la atención, hay un problema en la concentración, hay un problema en la memoria o en la reproducción de lo que aprendemos al dar ejemplos o al escribir. Esas son las dificultades en el aprendizaje. Bueno, habiendo explicado esto, nos vamos a ir a un pequeño corte para venir a la última parte de nuestro programa de Familias Saludables con el tema de aprendizaje, con algunos consejos y recomendaciones para poder hacer en casa. Bien, problemas de aprendizaje, ¿no? A veces los padres o los adultos desconocemos de estos problemas de aprendizaje y exigimos a nuestros niños, a nuestros escolares que aprendan. Les esforzamos y a veces no nos damos cuenta de que no es que no quieran, sino es que no pueden. Hay una diferencia entre no querer y no poder. Entonces, tenemos que aprender que existen estos problemas de aprendizaje, tenemos que ir a los especialistas adecuados para no maltratar a nuestros niños. Veo a veces fuera de los colegios que las madres les gritan a sus hijos, les pegan a sus hijos y los hijos no entienden por qué lo hacen
Y a veces cuando lo entienden ellos mismos dicen, pero yo no puedo hacerlo, yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a veces los padres nos cegamos solamente al castigo y a la sanción, no nos damos cuenta que hay un problema detrás que tenemos que tratarlo y prevenirlo para que no sea esto un problema más adelante. Porque los niños sufren depresión, sufren ansiedad, sufren bullying por tener estos problemas de aprendizaje que no se han descubierto a tiempo. Bueno, vamos a continuar con las diapositivas con respecto a problemas de aprendizaje. Otro problema de aprendizaje que es el de la hiperactividad con déficit de atención, que se caracteriza por distracciones anormales. Todo niño se distrae, pero estos niños ya se distraen de una manera anormal. Falta de atención, impulsividad, reaccionan sin pensar y después están pidiendo disculpas. Poca tolerancia a la frustración. O sea, si no le damos algo que ellos nos piden, se molestan, se irritan, hacen los berrinches y después piden perdón porque lo hacen de manera impulsiva. Hay mucha inquietud motor en la hiperactividad. Los niños corren, saltan, juegan todo el día, no duermen, y a los adultos que estamos cerca nos cansan porque decimos tanta energía tiene y a nosotros ya no tenemos tanta energía. El diagnóstico de hiperactividad con déficit de atención hay que tener mucho cuidado porque a veces diagnosticamos mal. Vemos a un niño que es inquieto, normal a su edad, y ya lo diagnosticamos como hiperactividad. Por eso tiene que ser un proceso de evaluación por un especialista. El diagnóstico de hiperactividad se realiza entre los 5 y los 7 años. Antes no. ¿Por qué no se realiza antes? Porque a los 2, 3 o 4 años el niño es inquieto porque es característica de esa edad. Entonces tenemos que ver bien si es que esta hiperactividad es un déficit real, un déficit que el niño no puede controlar, entonces sí necesita un tratamiento, no solamente con medicamentos, sino un tratamiento a través de la terapia, del amor, de la comprensión y de entender que estos niños son inocentes, son buenos, son responsables, pero no pueden, porque su déficit de atención, su impulsividad y su inquietud, ellos mismos no lo pueden controlar como cualquier otra persona. También es un problema de aprendizaje asociado más por la inquietud y por el déficit de atención, que es parte del proceso de aprendizaje. La otra diapositiva con algunos, ¿sí? Para ir viendo. Bien, algunos consejos que se pueden dar a los niños con problemas de aprendizaje. Si le vamos a enseñar algo, cualquier cosa a nuestro niño en casa, tenemos que descomponer las tareas en pequeños trozos, no hacer la tarea todo junto, sino hay que hacerlo por partes, hasta que el niño vaya entendiendo. Yo sé que los adultos a veces nos cansan y perdemos la paciencia, porque ¿por qué tengo que hacerlo por partes? Que lo haga todo de frente. Los niños con problemas de aprendizaje necesitan un tiempo para procesar. Su proceso de aprendizaje es lento por sus propias características cerebrales. Hacer recordatorios frecuentes sobre reglas y tiempo. Hay que recordarles cada cierto tiempo lo que tienen que hacer. No es que ya le digo una primera vez y ya lo van a aprender. No, ellos tienen problemas en la memoria, tienen problemas en la retención, van a tener problemas para recordar las reglas y las normas. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que hacerles recordar. Es importante para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer constantemente. Hay que recompensar frecuentemente e inmediato a pequeños logros. Las recompensas tienen que ser mínimas, pero constantes. De repente un caramelito, de repente un abrazo, de repente una sonrisa, un te quiero mucho, ya lo estás logrando, con palabras de aliento para que nuestro niño se motive. Entre los 6 y los 12 años, que es la edad escolar, los niños tienen que sentirse exitosos y orgullosos de lo que están consiguiendo. Si los padres lo que hacemos es criticar, que por qué lo haces bien, que por qué lo haces mal, que por qué te portas mal, tú eres malo, tú eres malcriado, los estamos desmotivando y ellos están sintiendo que no son exitosos, entonces van a tener una baja autoestima. Hay que motivar sus pequeños logros con cosas pequeñas para que ellos se sientan orgullosos de lo que están consiguiendo y así se motiven a más. Acompañar con paciencia y con firmeza. Los adultos tenemos que aprender con paciencia y con firmeza a acompañar a nuestros niños, porque ellos necesitan eso. No necesitan solamente reglas, también necesitan nuestro amor, todo de manera equilibrada. Una reflexión
al final, niños con temperamentos difíciles muestran respuestas favorables a una crianza sensible. Cuando los padres son sensibles, cuando los padres pueden comprender, pero al mismo tiempo corregir las dificultades en los niños aprenden de mejor forma. Eso es una forma de motivar a nuestros niños. A veces los padres, por nuestra exigencia del día a día, los exigimos a ellos también y no nos damos cuenta que de repente tienen estos problemas de aprendizaje. Entonces tenemos que ser más sensibles a ellos para motivarlos poco a poco. Los niños responden bien al afecto. Estos niños con problemas de aprendizaje, con hiperactividad, con alguna deficiencia intelectual, responden muy bien al afecto, no solamente al estar serios, al mostrarnos enojados o gritarles, sino al hablarles con amor. Por eso se habla mucho en algunos programas del Estado sobre amor y límites para criar a nuestros hijos de mejor forma, ¿no? Bueno, para terminar el tema, durante estas semanas hemos tenido el tema de los sismos, entonces algunos temas para prevenir, ¿no? Con respecto a los sismos, ¿no? Como dice ahí, antes de un sismo, todos los miembros de la familia deben aprender a practicar primeros auxilios, ¿no? Saber cómo sanarse alguna herida, disponer de todo momento de una linterna, una radio con pilas, silbatos, comidas enlatadas. Un botiquín de primeros auxilios es importante porque a veces si es que hubiera un sismo grande, nosotros salimos con nuestra mochila para poder enfrentar de mejor forma este sismo y estar mejor como comunidad. Conocer la ubicación y funcionamiento de las llaves generales de la casa, de la luz, del agua y en el caso del gas, porque después de un sismo, si es que hubiera una casa con destrucción, una casa que se pueda destruir, hay que apagar también el gas. Retirar los objetos pesados de los roperos y de los armarios, porque eso al caer puede caer sobre nosotros si es que hubiera un sismo fuerte. Ubicar los lugares seguros dentro y fuera de nuestra vivienda, ¿no? Es importante prevenir, estar preparados como familias porque estos desastres naturales vienen en cualquier momento. Tenemos alguna idea de en qué época puede venir, pero siempre tenemos que estar preparados para cualquier sismo que pueda presentarse. La siguiente diapositiva nos habla un poco sobre la mochila de emergencia, un botiquín, tener suero, agua, alcohol, benditas, cosas para curar nuestras heridas, mascarillas. Radios también se recomienda, fotos, direcciones, números telefónicos. Siempre hay que tener una mochila de emergencia, entendiendo de que lo más importante siempre es el agua y la alimentación para estos momentos de desastre. Y como último, ¿qué hay que hacer durante el sismo? Mantener la calma. Durante el sismo, durante lo que dure, de repente medio minuto, 1 minuto, 2 minutos, según lo que dure el sismo, hay que conservar la calma en un lugar que nosotros determinemos que es seguro, hasta que pase. Una vez que pase, nosotros nos retiramos de los lugares, ¿no? Porque si corremos durante el sismo, nos chocamos, nos caemos por el mismo falta de equilibrio y eso puede hacer que nos lastimemos y lastimemos a otras personas. Eliminar las fuentes de incendio, es decir, bajar las cuchillas de electricidad. Con respecto al gas, bajar la cuchilla del gas, cosas así para que no haya incendios y no haya explosiones, que a veces suele suceder. Retirar de las ventanas, retírese de ventanas y objetos que puedan caerse, o sea, de los roperos, de las ventanas. Cuando se rompen las lunas también nos pueden lastimar, hay que cuidarnos de eso. No usar los elevadores si es que estamos en un piso muy elevado, aunque aquí en Chimbote son pocos los lugares donde hay elevadores, pero igual hay que utilizar mejor las escaleras. Ubíquense en zonas de seguridad, hablando sobre el triángulo de la seguridad, que es cerca a un mueble estable, porque si es que pasara algo, nos podemos quedar ahí para de ahí poder nosotros salir y estar bien en el momento cuando el sismo ya ha pasado, y localizar nuestra ruta de evacuación, saber hacia dónde tenemos que dirigirnos si es que hubiera un sismo, para estar bien, para estar tranquilos. Los medios de comunicación siempre toman en cuenta el uso de los mensajes en el celular, para que no porque a veces las líneas se congestionan o se caen. Entonces los mensajes de texto son siempre importantes para mantenernos comunicados con nuestra familia. Esas son algunas recomendaciones que nosotros como programa Familias Saludables hacemos a la población si es que hubiera un sismo, que son los que están
durante este tiempo. Bien, muy bien, esto ha sido nuestro programa del día de hoy en Familias Saludables, recordando que somos un grupo de profesionales interesados por tener individuos saludables, por tener familias saludables, para así tener una sociedad saludable. Y para la próxima semana tenemos un programa con respecto a valores, cómo enseñar los valores a la sociedad, a nuestros niños, a las personas, para no tener para tener adultos con valores bien establecidos. Eso es el tema para la próxima semana y los esperamos como siempre por este canal Cosmos TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, y este es su programa por el día de hoy. Yo les agradezco y nos vemos hasta la próxima.